pueda cambiar en esta perspectiva, ¿de acuerdo? ¿Aprender tanto a través de los entornos personales de aprendizaje? Pues, por supuesto, incorporarse a una red personal de aprendizaje con personas como Patricia Santos o Raquel González. Y considerar lo siguiente. Empezamos viendo a Will Smith. Pensad que cuando echaban El Príncipe de Bel-Air, todos y todas veíamos El Príncipe de Bel-Air, porque no había otra cosa. Actualmente, Netflix, HBO, Amazon Prime, hay series, películas, documentales enormes, cantidad. Pero siempre nos viene muy bien tener un grupo de personas que nos recomienden cuáles son las mejores series, los mejores documentales y las mejores películas, porque eso no deja de ser un uso productivo de una red personal de aprendizaje. Y en las redes sociales, Twitter ha sido el rey durante mucho tiempo, pero entre el alumnado, Instagram empieza ya a pegar fuerte, a pegar muy fuerte. Y hay algunas personas que ya están incorporando el uso de Instagram para su trabajo. En la entrevista que decía Isaac Asimov sobre el tema de aprender con los ordenadores, Bill Moyers, que era el presentador, decía, bueno, pero el aprendizaje con los ordenadores no es muy frío, no dicen que es muy frío. Pues hay personas como Raquel González que le dan una calidez a las redes con estrategias como el uso de la poesía. Así que yo ya dejo de hablar hasta las preguntas de después y doy paso a Raquel González. Un aplauso para ella. Gracias, compa. ¿Cuánta razón tiene? ¿Cuál es el primer paso que puede dar un profesor cuando quiera ir ampliando su campo de acción, cuando quiera ir actualizándose, cuando quiera ir enganchando al alumnado? Pues el primero tiene que ser saltar. Porque cuando nosotros hablamos de Internet y de todo lo que supone, de la red, de las redes sociales, de todo ese mundo, creo o he vivido que hay muchos compañeros y compañeras que el sentimiento que les inunda es el de arriba. ¿A que sí? Y sin embargo, trabajamos todos los días de 8:30 a 3 o de 8:15 a 3 menos cuarto con alumnado que el sentimiento que tienen acerca de las redes y acerca de todo lo que encuentran en Internet y en esos canales de YouTube que ellos tanto siguen es el sentimiento de abajo. Les encanta. ¿Cómo podríamos mover esas piezas para conseguir ser profesores más motivadores? Realmente, si nosotros nos atrevemos y soltamos el miedo y nos equivocamos y no pasa nada, podemos conseguir motivar un poquito mejor a nuestros alumnos. Seguro que sí. Podemos conseguir educarlos en un mundo que es el mundo real, porque aunque nosotros no lo veamos así porque venimos de otra generación, para ellos esa parte del mundo es tan real como el mundo que palpan. Podemos conseguir aprendizajes que son actualizados, que son útiles, que son reales, gracias a todo lo que encontramos en la red. Cuando vemos todo eso, podríamos atrevernos a dar el salto. En las redes, está claro, que lo que encontramos son todo peligros, ¿vale? Porque empezamos a pensar, Dios mío, voy a trabajar con menores. Y las redes, ya sabéis, unas tienen permiso a los 14, otras a los 16. Es verdad que eso es un gran peligro. Nosotros, no sé si conocéis mi instituto, el Instituto Cartima, IES Cartima, Proyecto Cártama en redes, trabajamos con redes muy frecuentemente. Una de las cosas que hacemos en el centro es que, pongo siempre ese símil, igual que papá y mamá te dieron la mano cuando comenzabas a andar, en tus primeras incursiones en redes son ellos los que te tienen que guiar. Es decir, las claves deben ser compartidas y adultos tienen que tener claro que pueden mirar lo que hay en tu cuenta, pueden administrar en cualquiera de las redes. Entonces, aunque en ocasiones no tengamos la edad permitida o en ocasiones estemos en el límite de esas edades, siempre es muy importante que esté supervisado por un adulto. Igual, exactamente igual que cuando ahora estamos mandando, que lo estamos haciendo, que vacíen calabazas y que guarden lo que hay dentro para hacer buenas cremas de calabaza, porque viene Halloween. Mandamos eso, pero no mandamos que lo hagan solo. Mandamos que ese uso del cuchillo, del vaciador de calabaza, lo hagan en casa con una supervisión de adultos. Pues exactamente igual lo hacemos en esto. ¿Qué peligros hay en las redes? Porque los vamos a nombrar todos, los ponemos sobre la mesa y así podemos actuar contra ellos. El uso de las redes. Nuestro alumnado, con la edad que tiene, quizás no sepa usar las redes en el buen camino. Es más, verá ejemplos de muy mal uso de las redes. Está el ciberacoso, está la suplantación de identidad, están un montón de peligros a los que no sé si los debemos enfrentar o no los debemos enfrentar. Eso dice el profesorado. Mi opinión al respecto es que igual que les enseñamos en todos esos caminos tortuosos que va a tener la vida y su profesión
desde cada una de nuestras asignaturas, en esto también tendríamos que acompañar. Y precisamente porque hay peligros, es precisamente el lugar donde quizá mejor le venga un docente, un educador y un profesional que le pueda crear entornos didácticos y que sean ricos de aprendizaje para que ellos aprendan a moverse en ese mundo. Primero muy poco a poco y luego ya con más intensidad, como lo que nos pasó con la chica Minangkabau. Las redes también tienen ventajas. Y si el miedo nos paraliza como docentes, si no arriesgamos, no llegaremos a esas ventajas. Las sabemos todos. La primera de ellas es la motivación que crea en el alumnado. Os pongo un ejemplo. Ahora mismo estoy intentando simplemente llenar 3 estantes por clase de libros prestados para que podamos tener biblioteca de aula. Resulta que nuestras 3 estanterías están en una parte de la clase. La estantería de cuarto A, la estantería de cuarto B, la estantería de cuarto C. Si yo no uso redes, puedo empezar, chicos, que pongo un negativo al que no llega a la estantería al final que no me llene la primera estantería al final de la semana. O chicos, voy a poner un positivo al que llegue al final de la estantería cuando termine la semana. Y puede tener más efecto y puede tener menos efecto. Si uso redes, puedo utilizar mi historia de Instagram para incluir retos y decir, cuarto A ya va por la mitad de la primera estantería. ¿Y los demás qué? ¿Vale? Ellos es lo primero que verán por la mañana y echarán en su mochila libros, libros y libros. ¿Sabéis lo que me está pasando este año gracias a Instagram con las estanterías de la biblioteca de aula? Lo que nunca me había pasado, que en vez de necesitar el típico mueble básico que tenemos con 2 balditas, ¿sabéis cuál es, no? El que tenemos en los centros, pues quizá voy a necesitar más de uno para cada clase, porque se están picando entre ellos, porque ellos están pendientes a Instagram de la seño y saben que ahí hay una bonificación detrás de otra. Tengo 8 bonificaciones preparadas, pero la verdad es que a este ritmo se las van a fulminar en 2 o 3 semanas. A ver qué pienso para después. Pero me está ayudando muchísimo en mi primer objetivo, que es tener una variedad de libros para poder empezar a hacer las actividades que yo quiero hacer en clase. Más cosas buenas que tengan las redes, por ejemplo. Es una comunicación instantánea, como hemos visto. Nos ofrece oportunidades laborales. Si nosotros no enseñamos a nuestro alumnado a indagar en aquellas páginas, en aquellos portales, en aquellas comunidades virtuales donde están sus intereses profesionales, ¿cómo? Cuando sean adultos van a estar atentos a cómo evolucionará su profesión, a de qué personas podemos aprender, quiénes son los líderes en su profesión. Le estamos cerrando ahí un campo que me parece muy interesante. Nosotros mismos, como ha dicho Pepe, aprendemos todos los días de profesionales que están en la red. Aprendemos, compartimos, colaboramos. Si no estuviéramos ahí, perderíamos muchísimas oportunidades. Y aunque solamente sea por tiempo, pensad que el material más bello que vosotros podáis hacer, que yo pueda hacer, que gaste 3 horas de trabajo por la tarde, 5 horas, o cuando te emociona ya sabes que se nos va y empezamos a trabajar y trabajar tardes para crear algo que nos gusta para nuestra clase, eso a lo mejor ya está hecho y solamente tendrías que modificarlo. Yo lo he hecho hace nada, como FIE de mi centro, vi un planning hecho a partir de Canva y directamente me encantó, de un compañero, directamente me puse en contacto con él y me pasó la plantilla. Y yo ya no tuve que gastar mis horas en crear esa planificación como FIE de centro, sino que solamente tuve que hacer las modificaciones oportunas para que sirviera para mi planificación anual y incluir los datos de mi centro. O sea que me ahorró muchísimo tiempo. Esa oportunidad la hubiera perdido, yo hubiera tenido que gastar el tiempo en eso. ¿Qué más? A través de las redes, ¿sabéis el movimiento que estamos viendo ahora todos los viernes por el clima? Todo lo que está ocurriendo, el gran movimiento está ocurriendo en las redes. La concienciación social, la ciudadanía activa, participativa, lo importante que está pasando en el mundo está en redes. Nosotros tenemos que intentar que nuestros alumnos sepan navegar por esos lugares, informarse, no infoxicarse, que ya sabéis que de eso va a hablar después Patria, que sí. Pues es tan importante que nosotros construyamos los ciudadanos que pueden llegar a ser, el potencial que tiene nuestro alumnado, junto con el alumnado de todos los centros y de todo el mundo, es maravilloso. Acompañar ese camino creo que es un honor, es una responsabilidad, pero también es un honor. ¿Nos lo vamos a perder por no trabajar con la red en clase? Básicamente, lo que puedo conseguir gracias a trabajar con todo lo que tengo en Internet es construir con ellos esas 2 piezas que conforman su personalidad. La personalidad real, que ellos se están construyendo en ese momento de la adolescencia, y una personalidad virtual. Y conseguir, porque es lo ético, porque es lo moral, que seguramente tu personalidad real y virtual
tengan cierta coherencia. Aunque algunas veces en redes eres un héroe maravilloso, como este caballero, pero que tenga cierta coherencia de valores y que lo que estemos moviendo en nuestras redes sea lo que nosotros movemos también en la vida real. Así que todas esas ventajas, como profe, creo que merece la pena correr el riesgo porque hasta ahora me está yendo bastante bien. La verdad es que sí, sobre todo a nuestros alumnos les está yendo bastante bien. Así que, ¿qué nos queda a nosotros como profesores? Pues esto, actualizarnos. No tenemos en las aulas los mismos alumnos que teníamos yo misma hace 15 años, en absoluto. Son completamente diferentes, tienen unos intereses completamente diferentes. Tienen a lo mejor inquietudes parecidas y desasosiegos parecidos porque son adolescentes, en el fondo los estamos teniendo siempre en las mismas edades, sí. Pero son alumnos que se comunican entre sí, que se mueven en unos mundos que ahora mismo estamos con el agujero negro del Fortnite, ¿lo conocéis, no? Vale, pues ahí tenemos a los chicos echando horas y horas delante de una pantalluca pensando a ver qué va a pasar lo siguiente en un videojuego. Nosotros tenemos que estar conectados a eso, porque ahí tenemos que incidir y tenemos que educar ciertas cosas, a que se ocurren un montón de cosas que podemos educar a través de lo que ha pasado con ese juego. Pues ahí estamos, ¿vale? Profesor del siglo XXI, yo creo que esa taxonomía tan clásica de Bloom, que ya sabéis que luego se fue cambiando a verbos, pues son verbos ya de las redes. Son verbos como, si yo lo que quiero es tener un juicio crítico, lo que hago es comentar. Si yo quiero crear, preparo un blog. Si yo quiero evaluar en las redes, o quiero, por ejemplo, comprender, utilizo los marcadores o las etiquetas de Twitter. Son verbos comunicativos que hemos utilizado en nuestras clases desde hace décadas, porque son clásicos, pero que ahora los vamos actualizando. Y quizá la comunicación ahora se ha expandido de una manera donde nuestro acompañamiento es vital, porque somos las personas más formadas con las que cuentan ellos seguramente. En algunos casos no, pero la mayoría sí, no nos engañemos. Así que mi opinión al respecto es que debemos actualizarnos. Por eso es importante todo esto que os vengo contando y que veáis que el ejemplo y el día a día se puede conseguir. En nuestro centro es así, o lo intentamos siempre así, ¿vale? Patricia nos va a contar seguramente de ese camino, porque ella es una de las personas punteras en esa actualización. Lo mío es más la secundaria, lo suyo es más la FP, pero ella es una de las que también nos ha enseñado a todos los que nos queríamos atrever en ese camino. Así que yo simplemente le doy paso a ella porque ya veréis cuántas cosas nos puede aportar. El poder. Aplauso, ¿no? Para ella, ¿no? Pues yo enlazo con lo que estaba contando Raquel, los miedos que nos dan, que tenemos ante esas redes, ¿no? Y ya no solamente en el centro, sino en general como sociedad, ¿no? No sé si os suenan esas fotos que he puesto ahí, no nos resultan nada novedosas, ¿no? Es muy habitual ir por la calle y ver que la gente está conectada a su terminal móvil o ir a un concierto y que la gente vea ese concierto a través de la pantalla de su smartphone, ¿no? Esto nos genera miedo y también nos genera preocupaciones. ¿Qué ocurre? ¿Es una adicción? ¿Vamos a provocar que nuestro alumnado siga enganchándose a las redes? ¿Supone una adicción? Pues la OCDE, por ejemplo, nos dice que el 69% de los niños y las niñas se sienten muy mal cuando el móvil lo tienen lejos de ellos. No sé si a vosotros os pasa lo mismo. ¿Os pasa? Yo creo que no hay una cosa más pánico de salir a la calle y decir, mi móvil, ¿dónde está? Tienes que volver a por él, ¿no? Otro dato, el 22% de los niños y las niñas adolescentes pasan más de 6 horas al día con tabletas o con móviles. Y eso es preocupante. Es preocupante porque pierden también el contacto con una realidad. ¿Qué más cosas me preocupan? Y no sé si a vosotros también, pues lo han estado diciendo tanto Pepe como Raquel, la infosicación. Hay tanta información en las redes que ya no sabemos qué es y que no es verdad, ¿no? ¿Y cómo actuamos ante eso? ¿Qué hacemos? ¿No? Y el último problema que a mí me surge, que a lo mejor a vosotros y a vosotras os surge más, es que encima ahora están hablando de problemas de salud. No sé si lo había escuchado. Problemas de salud como este. Tenemos un cuerno.
nos está saliendo cuerno, ¿lo sabíais? Al ser humano me refiero. Bueno, la Universidad de Australia, en el año 2016, hizo publicaciones en revistas científicas donde identificaban que a los niños y niñas entre 18 y 30, bueno, niños ya 30 años, ya no somos muy niños, pero vamos, hasta los 30 años, les estaba saliendo una protuberancia en la zona del cerebro aquí detrás, que tenía que ver con ¿qué? ¿Qué se nos ocurre? Pues con este gesto, el gesto que tenemos continuo de estar mirando la pantalla. Tengo que deciros que a pesar de que salió en muchos medios de comunicación, además de las revistas especializadas, hay un poco de controversia sobre si es o no es cierto y si el estudio tiene una base científica lo suficientemente fuerte como para indicar que esto sea así, ¿no? Pero sí que creo que nos hace un poco pensar qué está pasando, qué tenemos que hacer ante esas redes. Yo me he ido al lado negativo, y mira que estamos en un congreso TIC. El lado negativo, creo que lo único que nos tiene que dar es el impulso para planificar bien cómo vamos a usarlas, porque como dice Raquel, como estaba diciendo Raquel ahora mismo, y también Pepe, es muy positiva. Es positiva también el uso de redes, nos conecta con el alumnado y al profesorado le ayuda a crecer, a aprender, ¿no? Entonces, quizá la clave no está tanto en dejarla de lado, sino en diseñar un buen modelo de inserción social. Yo creo que está en dividir, o sea, en plantearnos qué cantidad de consumo de redes, de Internet tenemos que tener y qué calidad, que también es interesante. En cuanto a la cantidad, yo creo que hay muchos estudios sobre eso, pero sí que es interesante que depende de la etapa educativa en la que nos encontremos, nos fijemos en qué número de horas o tiempo sería recomendable que el alumnado tenga acceso a esa, ¿no? Y no solamente una cuestión de la escuela, sino también una cuestión de la familia. No es lo mismo el nivel de madurez y tiene que ir incrementándose poquito a poco el uso de esas redes, ¿no? Además, el uso de las redes tiene que permitir el derecho a la desconexión. Hay que enseñar y transmitir que de vez en cuando hay que desconectar completamente de las redes y conectarse con el mundo real. Y luego, en cuanto a la calidad, es que a pesar de que el alumnado tiene el poder en sus manos, tiene la posibilidad de entrar y conectarse con el mundo, no tiene la habilidad para hacerlo de una manera que le enriquezca. No sé si pensáis igual que yo con lo que estoy diciendo. Y si hay aquí docentes, igual también habrán pensado alguna vez que, o le habrá pasado esto que les voy a contar, que es decir, buscar en Internet tal cuestión y que no sean capaces de encontrar nada. No son capaces de encontrar. ¿Por qué? Porque les faltan habilidades. Y eso creo que es nuestra función. Son las habilidades del siglo XXI, habilidades que tienen que tener los ciudadanos y entre ellas nuestro alumnado. ¿Cómo generamos esas habilidades? Yo creo que efectivamente es necesario que se produzca una alfabetización de las redes sociales y de Internet y del acceso al mundo virtual. Y además, una vez que se ha hecho eso, esto lo podemos utilizar para desarrollar aspectos que son muy interesantes y que deberíamos desarrollar en toda la aula. Yo en concreto voy a hablar de nuestro proyecto, del proyecto que hemos implementado en el aula y de cómo lo hemos conectado con el TIC. Nuestro proyecto parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 y supone vamos a trabajar principalmente el objetivo 4, que es una educación de calidad, y el objetivo 17, pues alianzas para conseguir que todos los objetivos sean viables, sean posibles, ¿no? El proyecto se llama Global Educación y gracias a las redes hemos conseguido que nuestro alumnado ya no esté solo a la hora de aprender.
El alumnado de nuestro centro, que es el Centro Profesor Isidoro Sánchez, no sé si conocéis por dónde anda, pero está por Nuevo San Andrés, cuando va a abordar aquellos aprendizajes que tenemos planteados efectivamente en formación profesional, porque yo soy de formación profesional, ya no va a trabajar solo, ni siquiera cooperativamente con la gente con la que comparte el habitáculo, la clase en la que estamos. Va a construir el aprendizaje de manera cooperativa con otros lugares del mundo. ¿Y esto por qué? Porque Internet, porque las redes nos permiten acercarnos a una educación de ciudadanía global, de ciudadanía mundial. Y por eso, nuestro alumnado, a través de una aplicación que os voy a explicar ahora, lo que va a hacer es interrelacionarse y crear grupos, como estábamos hablando de aprender de otros, en otros lugares del mundo. En concreto, la Universidad de Charleston, de Carolina del Sur, que la tenéis ahí arriba, un instituto que está en Madrid Norte, que se llama José Luis García, es de cine, y ahora os explicaré por qué. Y gracias a una ONG que se llama Tumaini, también vamos a conectar con muchos lugares del mundo, en concreto con Nepal, Kenia, India, Tailandia. Así, los alumnos y alumnas de todas estas partes del mundo van a aprender conjuntamente sobre los temas que nos plantea nuestro currículum en este caso, ¿vale? Y relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es la herramienta? Ahí la tenéis, Fieldgrip. No sé si la conocéis. Es una plataforma educativa que nos permite conectarnos a diferentes horas. ¿Y qué ocurre? He estado hablando de países que se encuentran a unas distancias superiores a 8.000 kilómetros. Y eso hace que estemos en diferentes franjas horarias. ¿Cómo hacemos para que los equipos cooperativos se compongan de gente de Nepal, gente de la Universidad de Charleston y gente del profesor Isidoro Sánchez y de Madrid, que bueno, estamos en la misma, ¿no? Pues lo hacemos a través de esta plataforma. Se crea una clase y el alumnado, que podéis ver ahí, parte casi todo, me falta un grupo que no teníamos fotos, se pregunta e investiga de los diferentes países. Se hacen preguntas y se van contestando a través de vídeos, ¿vale? Y eso les deja una intercomunicación mucho más activa, como la que podéis ver aquí. No sé si os fijáis, en la parte de arriba, Se ve, sí. al lado de allí, tenéis la aplicación. El alumnado lo lleva en el móvil y lo tiene en el aula. Cuando están trabajando sobre un tema, trabajan en equipos compartidos y bueno, tienen que ir tomando decisiones. ¿Cómo toman esas decisiones sobre esa investigación que van haciendo? Pues se cogen, entran en la aplicación y hablan con su equipo. Le dan ese más que veis en verde y le contestan, o sea, le hacen una pregunta a través de un vídeo. Y el alumnado de allí le contesta, a veces en otra hora, porque claro, en ese momento puede ser que esté dormido, y a través de esa comunicación van construyendo el aprendizaje global y además van generando un sentido y un espíritu crítico, porque ya no es una sola realidad. Por ejemplo, en nuestro temario tenemos que investigar sobre la educación. La educación en España, la educación en un país como Estados Unidos y ahora la educación en un país como Nepal. Un país que nos cuenta, no puedo decir el nombre de la chica porque soy incapaz de repetir el nombre, ¿vale? Es nepalí, tiene un nombre complicado, que nos cuenta que tiene que recorrer 15 días de camino para llegar a la escuela, que no hay educación secundaria para todo el mundo. Esta ONG local, porque nuestras conexiones son con ONG locales directamente, les proporciona esa posibilidad y la universidad no tiene ningún sentido, es decir, la universidad es imposible, no es solamente para pocas personas, ¿no? ¿Qué provoca esto en el alumnado?